Vamos a comenzar nuestra charla y seminarios de la práctica profesional de la licenciatura en Administración. Le damos la bienvenida a nuestros estudiantes que están en forma presencial y también a aquellos que nos ven en forma virtual. Gracias por participar. Les pedimos disculpas por la demora. Así que bueno, hoy va a compartir la charla una colega, la profesora Florencia Correa Deza, y nos va a hablar sobre economía desde una perspectiva de género. Así que bueno, y también ella trabaja en el LabDe. Y bueno, ella nos va a contar qué hace. Así que bienvenida Florencia, muchas gracias por acompañarnos en esta actividad. Bueno, ¿cómo les va? Buenas noches. Bueno, primero nada, gracias Marce, gracias a ustedes por estar acá. Bueno, desde el año 2020 funciona en la facultad este laboratorio de políticas públicas para el desarrollo equitativo. Es una iniciativa que lo que busca es canalizar toda la producción científica que tiene la facultad y pensarla en términos de cómo eso puede aportar a la política pública. Concretamente, la idea es, desde el laboratorio, generar evidencia empírica que permita generar políticas públicas de mejor calidad, de mayor calidad, ¿sí? Entendiendo que la política pública debería tener como digamos, puntapié inicial, por ejemplo, un diagnóstico cual y cuantitativo de una situación que se está intentando abordar. Entonces, la idea de este laboratorio es un poco aportar a este objetivo. Nosotros dentro del laboratorio, bueno, lo van a ver el día miércoles, trabajamos en el marco de áreas temáticas. En este momento tenemos funcionando 4 áreas temáticas: el área de género, que está a mi cargo, un área de economía de la desigualdad, un área de desarrollo económico y el área de economía ambiental, que la van a conocer el día miércoles. Dentro del área de género del laboratorio, nuestra idea es que, bueno, uno de los objetivos de las áreas es generar informes periódicos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros de manera anual o bimestral o semestral, digamos, dependiendo de las necesidades, vamos monitoreando algunos indicadores que tienen que ver con el área en cuestión. Y esto resulta importante justamente ¿por qué? Porque nos brinda de alguna manera la foto de dónde estamos parados para pensar la política pública. Entonces, concretamente el área de género, en términos de su objetivo de generar informes, el 8 de marzo acaba de publicar su segundo informe sobre brechas económicas de género, en donde el objetivo un poco es identificar y cuantificar esas brechas. ¿Por qué llamamos brechas económicas? Porque no son, por ejemplo, brechas de acceso a derechos en términos de la justicia, o no son brechas de violencia, o no se trata, digamos, de ese tipo de brechas, sino que se restringen pura y exclusivamente a cuestiones socioeconómicas que tienen que ver sobre todo con el mercado de trabajo. Y entonces, en este informe lo que nosotros intentamos hacer es indagar, bueno, un poco a través de qué canales se manifiestan esas brechas, tratar de entender un poco de qué van estas brechas y qué pueden decirnos estas brechas en términos de política pública. Mi idea para la presentación de hoy es irme un poquitito más atrás de este informe y presentarles algunas evidencias empíricas o algunas tendencias de qué es lo que pensamos cuando hablamos de brechas económicas de género y qué es lo que pensamos cuando hacemos un informe de este estilo. ¿Y por qué lo he pensado yo en estos términos? Porque en definitiva son herramientas que, si bien nosotros las aplicamos a, ya van a ver, una encuesta específica que es la encuesta permanente de hogares, eventualmente pueden ser herramientas que les sirvan a ustedes si en algún momento quieren encarar algún tipo de estudio que tenga perspectiva de género, ¿sí? Es decir, que independientemente de dónde se aplica, la herramienta es lo suficientemente versátil como para decir, bueno, no la aplico sobre la EPH, pero sí la aplico, por ejemplo, sobre una nómina salarial de una empresa, ¿no? Yo
podría haber elegido entrar en la cuestión más bien teórica, sin embargo yo supongo que nosotros cuando hablamos de brechas económicas de género ya más o menos sabemos, porque realmente la envergadura que ha adquirido el tema del género, digamos, y de las brechas de género ya es casi por todos conocida. Entonces yo voy a ir directamente a plantearles algunas cuestiones que ya casi que no se discuten en ningún ámbito, ni en el ámbito teórico ni en el ámbito político, ¿sí? Hoy ya no discutimos más cuestiones de participación laboral de mujeres y de hombres. Las mujeres en Latinoamérica, por lo menos, participamos menos del mercado de trabajo, ofrecemos menos horas de trabajo, ¿sí?, que los hombres. Y esto es una realidad. Cuando nosotros vemos la tasa de participación, esa que hemos aprendido en Principios 2, la tasa de participación laboral, aquellas mujeres que están, mujeres y hombres que están ofreciendo trabajo, cuando nosotros abrimos esa tasa, resulta que las mujeres siempre estamos por debajo de los hombres. Y esta tendencia es una tendencia, les diría que secular, ¿no? Siempre hemos ofrecido menos horas al mercado de trabajo, ¿sí? Menos horas rentadas al mercado de trabajo. Además de eso, un fenómeno que es un poco más actual, si se quiere, porque tiene que ver con un problema del mercado de trabajo que es, diríamos que de los últimos 20, 30 años, que es la informalidad. Cuando monitoreamos qué pasa con aquellos trabajadores y trabajadoras que no poseen un aporte jubilatorio, lo que también vemos es que esa característica del mercado de trabajo está más presente en las mujeres que en los hombres. Las mujeres estamos más expuestas a la informalidad que los hombres. Pero además de eso, lo que también vemos es que las mujeres son más propensas a buscar y a tener trabajos de tiempo parcial. Es decir, en general, cuando deciden participar del mercado de trabajo, deciden participar menos horas del mercado de trabajo. Además de eso, y también vamos a ver la evidencia empírica, yo después les voy a mostrar evidencia empírica de todo esto. Además de eso, se insertan en trabajos con menor productividad, ¿sí? En general, cuando nosotros abrimos por ramas de la ocupación y vemos a dónde están las mujeres y en qué tipo de trabajos están los hombres, lo que vemos es que en general las mujeres trabajan en sectores con menos productividad y esto obviamente redunda en menos salario, porque en principio nosotros esperamos que el salario sea acorde a la productividad de esos trabajadores. Y la otra cuestión que también estamos intentando mostrar en la medida en la que se hacen estos estudios de género es que las mujeres están subrepresentadas en los cargos jerárquicos. Y también lo vamos a ver para el caso tucumano, ¿sí? En general, las mujeres no son directoras, no son jefas, ¿sí? No son CEO de una multinacional, en general no lo son. Ustedes me podrán decir, bueno, profe, pero yo conozco a fulana de tal que es la CEO de tal empresa. Pero que exista un caso no significa que eso sea la generalidad. Es decir, todo lo que yo les voy a mostrar acá, ustedes seguramente van a tener algún caso aislado que rebata lo que yo les voy a decir. Pero en la tendencia, en el promedio, ¿sí? En el promedio general, en los grandes números, nosotros lo que vemos son estas tendencias, ¿sí? ¿Vamos hasta acá? Cualquier cosa, levanta la mano, a mí no me molesta y paramos y vemos si. Entonces, la idea es que desde hace varios años, no solamente en la Argentina, sino a nivel de Latinoamérica y en general en el mundo, lo que estamos pensando, a los que nos interesa la política pública, es que la política pública podría no ser neutral al género. Es decir, esto que nosotros decimos, bueno, una política pública se aplica para todos por igual y de alguna manera nos genera mayor o menor bienestar a todos por igual, podría no ser así, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, una ley que establece una licencia por maternidad de 6 meses para las mujeres versus 2 o 3 días para los hombres, lejos de beneficiar a las mujeres, es probable que esté generando algún tipo de perjuicio, porque esa trabajadora que
está en edad fértil y va a dejar en algún momento de trabajar por 6 meses, para ese empresario es más cara que un hombre. Entonces, esa ley que en principio parece beneficiar a las mujeres, en realidad lo que hace es hacer el efecto contrario. ¿Por qué? Porque el empleador, cuando la mujer venga, le va a preguntar, ¿vos ya tenés hijos? Sí, no. ¿Tenés ganas de tener hijos? Sí, no. Y si esa mujer está compitiendo con un hombre, ese hombre no va a tener una licencia de 6 meses, por lo menos en un tiempo prudencial. Entonces, la probabilidad nos dice que probablemente esa empresa se quede con el hombre y no con la mujer. O, por ejemplo, políticas que ampliamente, digamos, que están ampliamente aceptadas en nuestra sociedad, como por ejemplo la asignación universal por hijo, a la cual les reconocemos muchas bondades en términos de cómo esa política pública mejora el bienestar de las familias más vulnerables. Uno de los elementos que refuerza es que las mujeres somos las que nos hacemos cargo de la familia, de los hijos, somos las responsables de llevar a los chicos al colegio, llevar a los chicos al médico. ¿Es una política buena? Sí, pero ¿qué es lo que hace? Reforzar estereotipos de género, reforzar la idea de que somos las mujeres las que tenemos que ejercer los cuidados, ¿sí? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, ¿cómo abordamos desde la economía y la perspectiva de género? ¿Cómo incorporamos la perspectiva de género desde la economía? ¿Qué elementos estamos mirando los economistas que intentamos generar estudios con perspectiva de género? Básicamente, lo primero que nosotros hacemos es identificar, caracterizar y cuantificar, ¿sí? Identificamos, es decir, vamos a mirar si existe la brecha. Caracterizamos, tratamos de pensar por qué se produce esa brecha. Y por último, la cuantificamos, es decir, vemos justamente el número de esa brecha, ¿sí? El alcance numérico que tiene esa brecha. ¿Y qué variables estamos mirando? ¿Sí? ¿Qué variables vamos a ir a rastrear cuando queremos elaborar brechas económicas de género? En general vamos a ir a mirar los ámbitos laborales. Y en el ámbito laboral, ¿qué es lo que vemos? Bueno, podemos ver salario, ¿sí? Tenemos fuentes que nos dan la cuantía de los salarios de los individuos, de las mujeres y de los hombres. También podemos ver la cantidad de horas, y van a ser importantes, y ya van a ver por qué son importantes la cantidad de horas que trabajan hombres y mujeres. Podemos ver el nivel de actividad, ¿sí? Si salen al mercado de trabajo o no, si se quedan estudiando o si se quedan cuidando. Podemos ver, obviamente, con todos estos elementos, podemos ver, bueno, quiénes son los que están empleados, quiénes son los que están desempleados, quiénes son los que están en condiciones de informalidad. Ya van a ver, también podemos empezar a jugar con definiciones, ¿sí? Podemos elaborar la definición que tiene el INDEC de informalidad, pero podemos refinar esa definición, y de hecho nosotros lo hacemos. Pensamos, bueno, ¿cómo más podríamos definir la informalidad? ¿Cómo más podríamos caracterizar una situación de precariedad laboral? Pero lo que también sabemos es que mirando solo el mercado de trabajo, hay elementos que son importantes para tener la película general y que no los podemos dejar de lado y que además la tenemos a la información en las fuentes con las que trabajamos. Uno de esos elementos es la educación. Y entonces, siempre que, y ya lo van a ver cómo se lo aborda, siempre que nosotros analizamos algunas de estas variables, cruzamos con educación. ¿Qué pasa con el salario promedio de las mujeres y de los hombres en la medida en la que completaron el secundario, en la medida en la que no han completado la universidad, en la medida en la que han alcanzado un posgrado?
cómo van cambiando esos salarios promedios en la medida en la que los individuos se educan. Otra cuestión sobre la que vamos a mirar y mucho, y ya lo van a entender por qué, es sobre lo que se denomina trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Ese que hace nuestra mamá, que no trabaja fuera de la casa, pero que sí trabaja dentro. ¿Sí? Ese que hace la abuela, que cuando yo vengo de la facultad me tiene lista la comida. ¿Sí? Fíjense que es no remunerado, no es el de la persona que trabaja en la casa por un salario, porque eso es trabajo y eso cuenta si está registrado como cuenta mi trabajo, que trabajo en la universidad, ¿no? Y por último, vamos a pensar, y esta va a ser la última parte de este informe que yo les voy a contar, en cuestiones relacionadas con las dinámicas familiares. ¿Sí? Concretamente podemos pensar qué pasa cuando las mujeres tienen hijos, qué pasa con sus salarios, qué pasa con sus dinámicas de actividad, trabajan más, trabajan menos. Y nosotros lo que nos vamos a preguntar concretamente en este informe es qué pasa con la participación laboral de las madres y de los padres. Y además de eso, también fíjense cómo tenemos información que vamos a pensar, bueno, ¿y qué pasa si tiene un hijo? ¿Qué pasa si hay 3 hijos? ¿Qué pasa si hay más de 4? ¿Qué pasa con la edad de los hijos? ¿Sí? Si los hijos tienen menos de 6, si tienen más de 6. Ahora, ¿por qué miramos estas dimensiones? ¿Por qué miramos el mercado de trabajo? ¿Por qué miramos la educación? ¿Y por qué miramos la dinámica familiar? Básicamente, nosotros miramos estas 3 dimensiones porque es en la interacción de esos 3 elementos en donde nosotros vamos a encontrar las razones detrás de la participación laboral. La mayor parte de las explicaciones que nosotros queramos encontrarle a la participación laboral de mujeres y de hombres, las vamos a encontrar en la dinámica del mercado laboral, en la dinámica educativa y en la dinámica familiar. ¿Y qué es lo que vamos a estar de alguna manera preguntándonos? ¿Por qué encontramos ahí las posibles razones? Porque si nosotros miramos, por ejemplo, el mercado de trabajo, nosotros ahí, si nosotros miramos el salario de las personas, de las mujeres y de los hombres, nosotros podemos preguntarnos, por ejemplo, si ese salario nos paga el ocio, el modelo clásico de por qué salimos a trabajar. Porque yo para trabajar tengo que dejar de consumir un bien que es el ocio. Ahora, ¿cuándo dejo de consumir ocio? Cuando el salario paga que yo deje de consumir ocio. Ahora, ¿ese salario paga que yo deje de cuidar o que deje de hacer las tareas domésticas? Esa va a ser otra de las preguntas que nos vamos a hacer. ¿O ese salario paga mi formación? ¿Paga los 5 o 7 años que yo he transcurrido en la facultad, la profesión, el posgrado, etcétera, etcétera? ¿Es lo suficientemente atractivo para que mientras ustedes estén acá formándose, tomen la decisión de quedarse acá y de formarse? Es decir, ustedes acá invierten en educación y el salario que hay afuera les paga esa rentabilidad para que ustedes sigan acá formándose o para que terminen acá y entonces se vayan a hacer un posgrado. Todas esas preguntas puede contestarnos mirar el salario. ¿Qué pasa con la dinámica familiar? En la dinámica familiar podemos encontrar, por ejemplo, la existencia de normas culturales. ¿Sí? ¿Quiénes cuidan? ¿Las mujeres o los hombres? ¿Quiénes se hacen cargo de las tareas domésticas?
las mujeres o los hombres. ¿Por qué? ¿Por cuestiones de ventajas comparativas de unos u otros? ¿O por cuestiones de cultura? ¿Por cuestiones de roles? ¿Hay condicionamientos para las mujeres en esa dinámica laboral? ¿Hay algún tipo de incentivo a que los niños de los hogares asistan más a la escuela y las niñas menos? ¿Sí? Esas preguntas van a estar por detrás de la dinámica familiar. ¿Cuándo las mujeres deciden tener hijos? ¿Por qué deciden tener hijos? ¿A qué edad deciden tener hijos? ¿Sí? Entonces, en definitiva, lo que nosotros encontramos en el mercado laboral, en la dinámica familiar y en la educación, tiene que ver con los incentivos y con las restricciones. ¿Qué incentivos hay para salir a trabajar y qué restricciones hay para salir a trabajar? Y bueno, y la educación es un fin en sí mismo. O sea, estudiar la educación constituye un fin en sí mismo, pero sin embargo, acá nosotros abordamos el estudio de la educación más que por un derecho y porque promueve el crecimiento, porque tiene que ver con el bienestar económico y con la inclusión social plena. Entonces, la educación nos va a dar respuestas de índole netamente económica, pero también respuestas que tienen que ver con cuestiones más cualitativas de acceso a derechos. Y entonces, básicamente, cuando nosotros abordamos la relación de la educación y el mercado de trabajo, nosotros estamos pensando en cuestiones de eficiencia. Los economistas estamos pensando en cuestiones de eficiencia. Y en definitiva, el objetivo de cerrar las brechas, de disminuir las brechas estas que les voy a mostrar dentro de un rato, no solamente tiene que ver con cuestiones de equidad, sino que tiene que ver con cuestiones de eficiencia. Hoy en día nosotros tenemos capital humano acumulado en mujeres que están fuera del mercado de trabajo, que si se incorporan podría mejorar la eficiencia y el crecimiento de la población y del país. Hay un estudio de investigadores de la Universidad de La Plata, del Centro de Estudios Distributivos de la Universidad de La Plata, que citan a estudios que se hicieron a nivel internacional, y se estima que si se incrementa la participación de las mujeres en el mercado laboral, es decir, esas mujeres que hoy están cuidando y están trabajando al interior de los hogares, si se incorporan al mercado de trabajo, el PBI mundial podría aumentar entre un 20 y un 25% de lo que es hoy. O sea, hay aptitudes de las mujeres que están fuera del mercado de trabajo de las cuales nos estamos perdiendo. Y esta es un poco la propuesta. ¿Estamos hasta acá? Bien. ¿Sobre la base de qué trabajamos? Nosotros, en general, cuando queremos abordar todos estos temas de brechas de género, utilizamos una fuente por excelencia, que es la encuesta permanente de hogares. La encuesta permanente de hogares es un relevamiento sistemático, permanente, de datos de los hogares y de los individuos de esos hogares, referidos a características demográficas, socioeconómicas de la población y muy vinculadas con lo que es la fuerza de trabajo. Este relevamiento tiene como objetivo generar un set de indicadores, una serie de indicadores que nos den información sobre la población. Indicadores económicos, indicadores sociales e indicadores demográficos. Esta encuesta se trata de un muestreo, es decir, no relevamos información, como en el censo, de toda la población. Extraemos una muestra de las áreas urbanas del país y con esa muestra y algunas técnicas estadísticas
nosotros lo que podemos hacer es extrapolar los datos de esa muestra a las poblaciones urbanas de la Argentina. Entonces, si nosotros tomamos los datos de todo el país y extrapolamos los datos de esa muestra, lo que obtenemos son resultados que son aplicables a casi el 70 u 80% de la población argentina, que es la población urbana. ¿Sí? Dejamos de lado la población rural. Entonces, la primera de las características, como les decía, es que es un relevamiento urbano. Esto es una limitación, ¿sí? Pero bueno, quienes trabajamos con EPH sabemos a qué nos atenemos cuando trabajamos con esta encuesta. Es una encuesta urbana, con lo cual yo no puedo pensar que todo Tucumán tiene el comportamiento que yo les voy a mostrar dentro de un rato. Yo solamente lo puedo pensar para el área urbana. San Miguel, Tafí Viejo, La Banda y Yerbabuena, el área urbana de Tucumán. ¿Qué es lo que pasa en La Cocha? No lo sé. ¿Qué es lo que pasa en Buruyacú? Tampoco. ¿Puedo extrapolarlo? No. ¿Sí? Otro de las características, y esto de alguna manera es un elemento que nos permite realmente ir monitoreando evolución de los indicadores, es que es trimestral. Por eso es que se le dice permanente, porque cada 3 meses yo tengo los datos de la encuesta. Y entonces cada 3 meses yo puedo replicar el indicador sobre el que esté trabajando o los indicadores sobre los que esté trabajando. Y también lo que puedo hacer es generar un valor semestral y entonces tener 2 observaciones al año, o incluso puedo tener el valor anual. ¿Sí? La encuesta está organizada en una base de hogares y en una base de individuos, es decir, el encuestador llega al domicilio y lo primero que releva es, bueno, este domicilio es una vivienda que adentro tiene ¿cuántos hogares? Yo puedo tener en un domicilio viviendo 2 hogares, por ejemplo, ¿sí? Puedo tener 2 familias viviendo en un mismo domicilio. Y de los hogares hace un relevamiento en general que nos sirve para caracterizar las viviendas. Hay preguntas sobre habitación, cuántas habitaciones, materiales con los que está realizado el hogar, bueno, la vivienda, las estrategias de habitación, si hay 2 o 3 personas que duermen en una misma habitación, si tienen acceso a agua potable, a baños, bueno, una serie de características que permiten de alguna manera saber en qué tipo de vivienda viven estas personas, la cantidad de miembros que hay en este o en estos hogares, el ingreso de esa familia, cómo se organizan las tareas del hogar, también hay preguntas al respecto. Y por otro lado encontramos la base de individuos, en donde ahí lo que se releva tiene que ver con características que son inherentes a los individuos que habitan esos hogares, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos preguntamos sobre si están ocupados, desocupados, si trabajan en la informalidad o no, la edad de las personas, el nivel educativo alcanzado, el estado civil, los ingresos, el ingreso per cápita, el ingreso total, el ingreso laboral y el ingreso por otras fuentes. Un sinfín de preguntas que luego nos permiten a nosotros hacer algunos de estos abordajes que les voy a comentar. Ahora, hay una cuestión que ya está presente en la encuesta permanente de hogares y que quizá empieza con el último censo a plantearse como una necesidad de las estadísticas oficiales, y es que nosotros con la encuesta permanente de hogares no podemos hacer más que categorizar a las personas de sexo femenino con el género femenino y a las personas de sexo masculino con el género masculino. Ese ejercicio es un ejercicio que no es ajustado a los tiempos que se viven.
Nosotros hoy sabemos que biológicamente tenemos sexo femenino y masculino, pero que desde el punto de vista del género podemos encontrar más que 2 expresiones de género. Bueno, la EPH no nos permite captar si yo tengo géneros distintos de masculino y femenino, y nos obliga a asimilar sexo femenino con género femenino, sexo masculino con género masculino. ¿Por qué les digo que esto quizá empiece a cambiar? Justamente porque a partir del año pasado el censo de población ya incorpora la pregunta de la percepción de género. Es decir, si yo me identifico con un género que no sea ni masculino ni femenino. Otra de las encuestas que nosotros hemos utilizado y que se utilizan para captar brechas de género es la Encuesta Nacional de Usos del Tiempo. La Encuesta Nacional de Usos del Tiempo es del año 2021, es una encuesta que no es periódica, la anterior que teníamos era del año 2013, y estas encuestas son muy útiles justamente para, de vuelta, conocer, caracterizar y cuantificar el uso del tiempo. ¿Qué hacemos con el tiempo? ¿Trabajamos? ¿Cuidamos menores? ¿Cuidamos adultos? ¿Hacemos tareas de apoyo escolar? ¿Qué tipo de tareas hacemos cuando no estamos trabajando? Además de eso, es una de las principales encuestas a nivel mundial que nos permiten visibilizar las desigualdades socioeconómicas y de género en materia de uso de tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos brechas de género, el nudo gordiano de las brechas de género son los cuidados y las tareas domésticas, ya lo vamos a ver. Entonces, esta encuesta lo que hace es relevar trabajo total, trabajo no remunerado, actividades personales, hogares que demandan cuidado para tratar de establecer la demanda de cuidado, ¿sí? ¿Cuántos necesitan ser cuidados? ¿Son adultos? ¿Son menores? Y también se trata de una encuesta urbana, es decir, no nos permite pensar qué es lo que está pasando en ámbitos rurales. Como les decía, no la tenemos con una periodicidad específica, tenemos una para 2013 y la última es del año 2021. Un poco pensar en el porqué de esta encuesta para el año 2021 tiene que ver con el shock que sufrieron los cuidados durante la pandemia, ¿sí? Y entonces la necesidad que deja la pandemia de tener estadísticas de uso del tiempo. Resulta importante para valorizar el trabajo no remunerado. Fíjense que el año pasado o el anterior, la Dirección Nacional de Equidad y Género del Ministerio de Economía de la Nación hizo un trabajo previo a esto, cuantificando el aporte de los cuidados y del trabajo no remunerado al PBI. Y en ese momento lo que se descubre es que los cuidados, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, importa en el PBI aproximadamente un 16%, ¿sí? Más que la industria incluso. El problema que tenemos con esta encuesta, por lo menos hasta este momento, es que solamente la tenemos a nivel nacional y regional, ¿sí? Nosotros la EPH la tenemos a nivel del aglomerado San Miguel de Tucumán, a nivel de la región y a nivel del país. Y por otro lado, no contamos todavía con los microdatos, es decir, nosotros lo que tenemos disponible de esta encuesta son los cuadros resúmenes que elabora el INDEC. Sin embargo, de la EPH tenemos las respuestas a las encuestas, es decir, y esos son los microdatos. Tenemos todas las respuestas a las encuestas, es decir, nosotros descargamos una base de datos que tiene 15.000 observaciones y en donde cada línea es un individuo que ha sido encuestado y del cual yo puedo verle verticalmente todos los atributos de los que les contaba. Para la ENUT todavía no tenemos disponibles los microdatos.
El último de los elementos que nosotros podemos generar también cuando hacemos brechas de género son encuestas ad hoc. Es decir, una encuesta específica para relevar alguna problemática de género. Nosotros a esto lo hicimos en el laboratorio en el año 2021. En ese momento nosotros estábamos interesadas en saber cómo había impactado la pandemia en la dinámica de cuidados, ¿sí? Cerradas las escuelas, cerrados todos los dispositivos de cuidados, todos metidos adentro de los hogares, ¿qué pasaba con los cuidados y con las tareas domésticas? Y entonces para eso nosotros hicimos una encuesta online que la circulamos por redes, por páginas web, de persona a persona, y en donde lo que empezamos a relevar tiene que ver con, bueno, porcentaje de tiempo destinado a tareas domésticas, cuidados de niños, niñas y adolescentes, cuidados de adultos mayores, apoyo escolar, cómo cambiaron esas pautas de cuidados cuando estábamos encerrados del todo y cuando nos dejaban salir o cuando empezaron a liberarse algunas actividades, por eso los cambios entre ASPO y DISPO. Algunas características socioeconómicas de los respondentes, qué nivel educativo tenían, si estaban trabajando o no, qué nivel de ingreso tenían. Y también incorporamos preguntas cualitativas de percepciones de los roles de género. ¿Usted asocia la matemática con las mujeres o con los hombres? ¿Qué tan de acuerdo está con la frase las mujeres tienen que estar cuidando y los hombres tienen que estar trabajando, por ejemplo? Entonces, sobre la base de esas preguntas cualitativas, ya les voy a mostrar, nosotros hemos generado un índice de roles de género, ¿sí? ¿Qué es lo que logramos? Logramos también una muestra urbana de clase media y media alta profesional y sobre todo localizada en San Miguel de Tucumán, Yerbabuena y Tafí Viejo. Esto nos obligó, por supuesto, a hacer un trabajo de argumentación de por qué esto era relevante. ¿Por qué contar con una muestra de este tipo podía ser relevante para pensar el área urbana de San Miguel de Tucumán? ¿Estamos hasta acá? Bien. Veamos ahora qué es lo que hemos conseguido pensando en todo esto para Tucumán. Lo primero que hacemos es mirar ingresos, que es lo primero que yo les dije que mirábamos. Y entonces acá tenemos, sí, se ve poquito, bueno, yo les voy contando. Tenemos el color naranja son las mujeres y el color verde son los hombres. Y todo lo que tenemos acá son brechas de ingresos. Brechas de ingreso promedio. Es decir, nosotros sumamos todos los ingresos de las mujeres y los dividimos en la cantidad de mujeres, sumamos todos los ingresos de los hombres y los dividimos en la cantidad de hombres. Fíjense que sistemáticamente las mujeres estamos acá y los hombres están acá. ¿Qué quiere decir esto? Que en promedio las mujeres siempre ganamos menos que los hombres. Acá tenemos Tucumán, acá tenemos el NOA y acá tenemos Argentina. Cualquiera sea el espacio geográfico que consideremos, las mujeres ganamos en promedio menos que los hombres. Este gráfico que está acá es el ingreso en el total de las ocupaciones. ¿Quién conocen ustedes que tenga una ocupación en este momento? Son cada vez menos las personas que en este momento del tiempo tienen una sola ocupación. Lo más probable es que hoy nos encontremos con el problema del pluriempleo. Fíjense que en el caso tucumano es la brecha más grande, ¿sí? La diferencia entre... esta es la más grande, Argentina es la más grande, pero en el caso tucumano las mujeres ganamos un 33% menos que los hombres. ¿Cómo calculamos brecha? Es una división. Para calcular la brecha en términos de género de los ingresos, nosotros lo que hacemos es dividir el ingreso promedio de los hombres sobre el ingreso promedio de las mujeres, menos 1%. Ese es el concepto matemático de brecha. Y entonces, este cálculo para el caso tucumano nos arroja un 33%.
las mujeres en Tucumán ganamos en promedio, en el total de ocupaciones, un 33% menos. Ahora, para nosotros no era suficiente con esto, y como les decía, nosotros probamos, vamos probando. ¿Qué pasa si cambiamos el tipo de ingreso? Y ya no vemos el total de ocupaciones. Y entonces, en el gráfico 2, lo que estamos viendo es el ingreso total individual. Todos los ingresos, cualquiera sea la fuente que tienen los individuos en la EPH. Esto es solo ingreso laboral. Esto puede ser ingreso laboral, pero también puede ser la AUH, puede ser el plan Progresar, ¿sí? Y fíjense que cuando nos pasamos a calcular el ingreso total individual, la brecha se acorta en el caso tucumano. De 33 pasa a 16. En los ingresos totales individuales, las mujeres tucumanas ganamos en promedio un 16% menos. Y cuando nosotros encontramos esto, automáticamente empezamos a pensar qué es lo que está pasando que esta brecha se acorta. Y entonces tenemos que ir a pensar en qué estamos incorporando acá y qué estamos incorporando acá. Y resulta que lo que está acá, también está acá. Pero acá hay más. Hay elementos nuevos acá, que son las transferencias, que es la UH, que son los programas Progresar. Y entonces, cuando yo tengo en cuenta esos ingresos, resulta que la brecha se achica. Entonces, automáticamente para nosotros, ahí hay una pregunta que ¿es posible que una política pública como la UH o como los planes Progresar estén produciendo un acercamiento entre los ingresos de los hombres y de las mujeres? Con este trabajo no nos basta, porque este trabajo es descriptivo, pero los trabajos descriptivos nos plantean preguntas que luego van a ir a contestarse quizá con alguna estrategia inferencial. Pero nosotros nos quedamos con esto. ¿Es la política social llevada adelante por la UH y por los planes sociales factible de generar un achicamiento de la brecha? Hasta acá yo diría que es probable. Estas diferencias de ingresos promedio también hacen que cuando nosotros vemos toda la distribución de ingresos, haya elementos que llaman la atención. Y para eso permítanme pasar al final a este gráfico, porque fíjense que nosotros acá tenemos toda la población de la EPH, de Tucumán, y la tenemos dividida en grupos del 20% de la población. Acá tenemos el 20% más pobre y acá tenemos el 20% más rico de la población. Y fíjense que cuando nosotros vemos el 20% más pobre y vamos a ver cómo está compuesto este 20% en términos de sexo, de género, vemos que el 51% de ese 20% más pobre de la población son mujeres. Más de la mitad del 20% más pobre de la población son mujeres. Mientras que los hombres representan un 65% de ese 20% de mayores ingresos de la población. Es decir, que esas diferencias en los ingresos promedio que acabamos de ver hacen que, en definitiva, las mujeres estemos sobre representadas en los sectores más pobres y que los hombres estén sobre representados en los sectores más ricos. ¿Se entiende esto? Después de eso, después de ver ingresos promedio, lo que nosotros hacemos es decir, bueno, pero eso es
considerando todo el mes, considerando que las personas trabajan todo el mes, es el ingreso promedio mensual. Vamos a ver qué pasa ahora cuando nosotros calculamos el ingreso por hora. ¿Sí? Yo tengo en la EPH la disponibilidad de encontrar cuánto trabaja por semana un hombre y una mujer. Y entonces quiero ir a ver el salario por hora, el ingreso por hora. Y resulta que me encuentro con una cuestión bastante paradójica, si se quiere. Porque fíjense que en el caso tucumano, cuando yo voy a ver el ingreso promedio de la ocupación principal, o sea, de un trabajo por hora, la brecha se va al 8%. O sea, el ingreso por hora, la mujer gana en promedio 8% menos que los hombres. Fíjense que hemos empezado en 33 y ahora estamos en 8. Y algo más desafiante aún es que en el caso de Argentina y del NOA, fíjense que la brecha se da vuelta. El salario por hora, promedio por hora de las mujeres en el NOA y en Argentina es mayor que el de los hombres. O sea, yo considero ingreso mensual y llegamos hasta un 33% menos. Considero ingreso por hora y encuentro casos en donde las mujeres ganamos más. Esto para nosotros básicamente implica una cuestión matemática, que después se transforma en pensar qué es lo que está pasando. Porque si yo tengo el salario por hora, yo lo que estoy dividiendo es el salario mensual por la cantidad de horas por mes. ¿Sí? Obviamente, si las mujeres trabajamos menos horas, ¿qué nos da este cociente? Un resultado mayor, porque las mujeres trabajamos menos horas. Entonces es lógico esto. Esto es perfectamente compatible con lo que sucede en la realidad diaria. Trabajamos menos horas y por ende el promedio es mayor para nosotros. Entonces, acá nos surgen dos preguntas. Primero nos surge la pregunta de qué es lo que está pasando a nivel de la hora que puede asemejarse a igual trabajo. ¿Sí? Uno podría decir, bueno, si trabajas una hora de un hombre es lo mismo que una hora de una mujer. Y entonces a nivel horario no estamos encontrando diferencias grandes. Entonces, ¿podemos decir que hay discriminación salarial entre hombres y mujeres? ¿Podemos plantear que a las mujeres nos discriminan y no nos pagan por la misma hora de trabajo lo mismo que a un hombre? Con esto no lo podemos hacer. Y esto sí va a ser importante para nosotras, porque muchas veces nosotros encontramos estos discursos. A las mujeres las discriminan y no les pagan lo mismo por el mismo trabajo. Bueno, nosotros no estamos encontrando eso. Nosotras en todo caso estamos encontrando que al parecer se paga bastante parecido. Y entonces, ¿cuál es el problema si se paga bastante parecido? Y esa va a ser la pregunta que nos vamos a hacer. Si el problema no es la discriminación salarial, ¿cuál es el problema? Y entonces, para nosotros la respuesta a esa pregunta va a estar en la participación. Para nosotros el problema no es de discriminación, el problema es de participación. Y entonces cuando hablamos de participación, nosotros automáticamente tenemos que ir a mirar qué es lo que está pasando con los indicadores clásicos del mercado de trabajo.
esos que nos muestra el INDEC una vez por cada 3 meses, ¿sí? Esos que hemos aprendido en Principios 2. Y entonces nos vamos a mirar, bueno, ¿qué pasa con la actividad? Y claro, sí, sistemáticamente, cualquiera sea el espacio geográfico del que se trate, las mujeres participamos menos. En Tucumán, de cada 10 mujeres en edad de participar en el mercado de trabajo, 5 participan y 5 no. Mientras que los hombres, 7 participan y 3 no. Y lo mismo se replica en el NOA y lo mismo se replica en el total país. Participamos menos. Pero además de eso, también tenemos sistemáticamente más desempleo. 8,4 versus 5,9, 7,5 versus 6,1, 10,7 versus 8,7. Ni hablar de que siempre Tucumán muestra indicadores escabrosos al lado de Argentina y el NOA. Cuando estamos empleadas tenemos menos empleo, ¿sí? Sistemáticamente, 44, 62, 45, 63. Y siempre tenemos más informalidad. 49, 41, 42, 9, 42, 35, 32. Y fíjense que acá empezamos a jugar con las definiciones. Esta es la informalidad tal y como la considera el INDEC. Aquellos trabajadores que no registran aportes jubilatorios. Pero nosotros acá intentamos refinarla. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? A esos que no tienen aporte jubilatorio, nosotros les agregamos otras personas. Les agregamos a aquellos trabajadores que trabajan por cuenta propia, pero que tienen bajo nivel educativo. La persona que es gasista, la persona que es plomero, ¿sí? Que es de alguna manera, que se espera que de alguna manera esté en una situación mucho más vulnerable que el trabajador por cuenta propia, que es contador o que ejerce, digamos, alguna profesión de manera liberal. Y entonces lo ponemos acá. Y bueno, ahí encontramos de vuelta que siempre las mujeres, salvo en Argentina, tenemos más informalidad. Y esto nos permite de alguna manera ir como contrastando lo que vamos encontrando. Y bueno, sí, si con 2 definiciones de informalidad la tendencia va más o menos para el mismo lado, y bueno, hay un mensaje ahí. Y acá empezamos acá lo que hacemos después es empezar a jugar con estas tasas, pero sumándole algún otro atributo. Entonces, por ejemplo, vemos la tasa de actividad según edades. No tengo la tabla acá, pero a ver si la tengo al final. Capaz que la tengo. Maternidad. No. Ah, no, pero está acá. Perdón. Ahí está. ¿Esto es? Sí. Entonces, acá lo que vemos, fíjense, tasa de actividad por edades. De 14 a 34, de 35 a 49 y de 50 a 65. De vuelta, verde hombres, naranja mujeres. Una vez hemos llevado a un congreso el informe previo y todo teníamos en rosa y celeste. Rosa las mujeres y celeste los hombres. Lo habíamos hecho a propósito para desafiar al interlocutor y nos han retado y nos han dicho no lo hagan nunca más. Entonces, desde ese momento buscamos una combinación de colores que no refuerce los estereotipos de género. El rosa para las mujeres y el azul para los hombres. Entonces les decía, ¿qué es lo que vemos acá? Esto es tasa de actividad. Siempre los hombres participan más. Eso es lo primero que uno ve. Siempre la barra verde es más grande que la barra naranja.
Pero fíjense que lo que nos llama la atención es son estos valores del medio. Y los valores del medio es el rango etario de 35 a 49. Y fíjense que la tasa de actividad de los hombres es del 93%. Casi todos los hombres entre 35 y 49 años participan del mercado de trabajo. Y fíjense que lo que para la tasa general era un 49%, en el rango etario de 35 a 49 se transforma en un 73%. ¿Qué nos está diciendo esto? Que básicamente nosotros acá tenemos hombres y mujeres en edad activa, que seguramente tienen familia, y ya lo vamos a ver, que tienen familia y que necesitan proveer a esas familias. Pero acá, fíjense en el de 50 a 65, cómo baja drásticamente las mujeres. No tanto los hombres, pero sí las mujeres. Se va a 80 los hombres y a 49 las mujeres. Bueno, para nosotros, porque a nosotros nos gusta pensar por qué pasan estos resultados, nosotros acá en esta dinámica somos optimistas. ¿Por qué somos optimistas? Porque acá tenemos entre 35 a 49 y entre 50 a 65, probablemente tengamos acá mujeres con una formación, con una cultura, con valores más tradicionales, y quizá acá tenemos mujeres que tienen en la cabeza que las mujeres podemos trabajar, que podemos salir a ejercer la profesión que tengamos ganas, que bueno, que podemos cuidar también, pero que es necesario que salgamos a trabajar. Entonces, para nosotros esto implica el optimismo del cambio cultural. Lo hemos testeado a esta idea la semana pasada en un congreso y la verdad que no hemos tenido mayores opiniones en contra, con lo cual esto puede ser de alguna manera una hipótesis. Y fíjense que acá de este lado lo que tenemos es la tasa de actividad y horas trabajadas por nivel educativo. ¿Qué pasa en la medida en la que la gente está más o menos formada con su participación en el mercado de trabajo? Y acá de vuelta hay una buena noticia o una noticia alentadora. Fíjense lo que son las tasas de actividad en aquellos que tenemos nivel superior completo, universidad completa o terciario completo. Fíjense cómo cambian las tasas de actividad cuando pasamos a un nivel que tiene hasta secundario completo. Aquellos que solo han terminado el nivel secundario. Para nosotros esto nos habla de la importancia de la educación como fenómeno igualador de oportunidades. Y nos tiene que hacer pensar que probablemente la educación es un factor que iguala oportunidades de hombres y de mujeres. ¿Sí? Ahora, nosotros acabamos de estar analizando la participación y vieron que acá nosotros analizábamos el ingreso mensual primero y el ingreso por hora después. Bueno, nosotros cuando analizamos participación también podemos pensar por horas. ¿Sí? ¿Participa del mercado de trabajo? Sí, me dice el anterior. ¿Cuántas horas? Me dice este abordaje. Y resulta que cuando nosotros vamos a abrir por horas, encontramos exactamente el mismo patrón que habíamos encontrado en esta diapositiva. Cualquiera sea el espacio, las mujeres dedican menos horas al trabajo remunerado. Cualquiera sea el rango etario, las mujeres trabajan menos horas remuneradas que los hombres. Cualquiera sea el nivel educativo que consideremos, los hombres dedican más horas al trabajo remunerado. En definitiva, la participación femenina es menor que la masculina, cualquiera sea el foco que nosotros hagamos. Si lo hacemos en el margen extensivo, que son las tasas, la participación, o en el margen intensivo,
que es la cantidad de horas que se dedica al trabajo, remunerado en este caso. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Bien. Ahora, nosotros lo que estamos tratando de entender es esto. Entonces, ya tenemos una posible respuesta que es la participación. Participamos menos, siempre. Tenemos algunas cuestiones alentadoras. Bueno, las más educadas participan más y las de las edades centrales también participan más. Ahora, cuando esas mujeres están insertas ya en el mercado de trabajo, o sea, las que efectivamente participan, también tienen problemas de inserción laboral, también tienen algunos problemas en sus puestos de trabajo. Y esto es lo que vamos a rastrear en esta parte. Nosotros en este gráfico lo que tenemos es el porcentaje de hombres y de mujeres ocupados en cada una de las ramas de actividad. Fíjense que acá tenemos servicio doméstico, servicios sociales y de salud, enseñanza. Y acá tenemos, fíjense, construcción, transportes, agricultura, industria. Y entonces, ¿se acuerdan cuando yo al principio les decía que las mujeres nos insertamos en sectores de menor productividad? Fíjense el servicio doméstico. El servicio doméstico es la rama de actividad en donde mayor porcentaje de mujeres hay. Y es uno de los sectores de actividad que peores salarios tiene, que peores condiciones laborales tiene, el más precarizado. Y acá contamos casi un 94-95% de todos los trabajadores de ese sector son mujeres. Y fíjense que después viene servicios sociales y de salud, de vuelta, más mujeres. Ah, pero cuando tenemos la construcción, cuando tenemos la industria, la cosa se invierte. Cuando tenemos, no tenemos acá, pero hubiera estado piola, bueno, lo que pasa es que esto es para Tucumán, pero en minería también, digamos, la situación es muy parecida a esta parte de abajo, y la minería es el sector que tiene salarios más altos y los mayores estándares de formalidad en el trabajo. Entonces tenemos un problema de inserción, nos insertamos en sectores de baja productividad, de bajo salario, pero además que están llenos de roles de género, llenos de estereotipos de género. Porque fíjense que nosotras limpiamos, lavamos los platos, planchamos o educamos. Mientras los hombres acarrean las bolsas de cemento, manejan las máquinas en la industria, ¿sí? Lleno de estereotipos de género. En este congreso que les digo que estábamos la semana pasada, nos cuentan que en Salta están algunas cementeras, ya están elaborando bolsas de 20 kilos de cemento. ¿Por qué? Porque tienen un proyecto muy fuerte y muy eficiente de incorporación de mujeres en el sector de la construcción. Entonces, si las mujeres se van a incorporar al sector de la construcción, pues entonces que acarreen una bolsa de cemento, pero de menos kilos, no de 50, de 20. ¿Sí? Y también tenemos a este problema, fíjense que en la literatura de género se le llama las paredes de cristal. Y si no, un término técnico tiene que ver con la segregación horizontal. ¿Sí? Nos cuesta trasladarnos entre ramas que probablemente son de alguna manera paralelas, ¿no? Pero también tenemos el problema de los techos de cristal. Los techos de cristal quiere decir que no podemos ir para arriba, ¿sí? No podemos
pasar de determinado puesto jerárquico. Y fíjense que acá tenemos el porcentaje de hombres y de mujeres ocupados en categorías de mayor jerarquía laboral. Acá tenemos directores, tenemos CEOs. Y de vuelta, estos son los hombres en Tucumán y estas son las mujeres en Tucumán. Los hombres en el NOA, las mujeres en el NOA. Los hombres en la Argentina y las mujeres en la Argentina. ¿Qué nos explica la literatura acá? La literatura nos habla de barreras invisibles y sutiles que limitan la carrera profesional de las mujeres. Algún tipo de fuerza que penaliza el trabajo de las mujeres y que les impide ya sea pasarse del servicio doméstico a la construcción o pasarse de empleada administrativa a jefa de área. De vuelta, ustedes me dirán, no, pero es que yo conozco una... Sí, pero en el agregado, esto es lo que sucede. En términos estadísticos, esto es lo que sucede. Bien. Los bonus tracks de este informe son dos. Es decir, todos los informes de género que ustedes pueden llegar a encontrar siempre van a focalizar en cuestiones de ingresos y en cuestiones de participación, techos de cristal y paredes de cristal, segregación horizontal y segregación vertical. Ahora, nosotros dentro del equipo de género del laboratorio tenemos distintos intereses y para este informe concretamente teníamos dos intereses. En primer lugar, pensar qué es lo que está pasando con las tareas domésticas y de cuidados no remunerados. Para nosotros, el corazón de la explicación de por qué las mujeres participamos menos tiene que ver con la distribución de las tareas domésticas y de cuidado al interior de los hogares. Cuando hay que cuidar o cuando hay que limpiar, son las mujeres las que lo hacen y los hombres salen a trabajar. No queremos encontrar culpables, nadie tiene la culpa, pero sí esa distribución de roles de género está muy presente en nuestra sociedad. Y entonces para eso fuimos a rastrear esa encuesta que les decía la ENUT, la de usos de tiempo. Y fíjense que cualquiera sea el espacio geográfico, NOA, Argentina, y cualquiera sea el tipo de trabajo, trabajo no remunerado, la participación de hombres y de mujeres tiene una brecha. Las mujeres participan más del trabajo no remunerado en el NOA, en Argentina. Las mujeres participan menos del trabajo remunerado en el NOA y en Argentina. Pero fíjense que en el NOA y en Argentina las mujeres siempre trabajan más. En términos de porcentaje, siempre trabajan más. Porque las mujeres acumulan las horas de trabajo remunerado más las horas de trabajo no remunerado. ¿Por qué? Para nosotros tiene que ver con los roles de género. Y esto es lo que nosotros hemos tratado de estudiar en esa encuesta que les conté luego de contarles la ENUT. ¿Y qué es lo que vemos acá? Lo que vemos acá es que cualquiera sea la tarea doméstica en ASPO, tarea doméstica en DISPO, cuidado de niños, niñas y adolescentes en ASPO y en DISPO, apoyo escolar en ASPO y en DISPO, cuidado de adultos en ASPO y en DISPO, cualquiera sea el tipo de tarea de cuidado doméstica, las mujeres cuidamos más y hacemos más tareas domésticas. Ahora, hay una buena noticia acá. Y la buena noticia es que cuando pasamos de ASPO a DISPO, siempre la brecha se achica. Nos acercamos a lo que cuidamos los hombres y las mujeres. El aislamiento social y el distanciamiento social. Pero fíjense que independientemente de que nos acercamos en DISPO, nos acercamos cuando se abre un poco la restricción, quienes más se mueven son los hombres.
las mujeres nos movemos poco. Para nosotros esto quiere decir que el trabajo doméstico de las mujeres es más inelástico, ¿sí? Cuando cambian las condiciones, nosotras nos movemos poco, los hombres se mueven mucho, ¿sí? Participan más que nosotras, restringen más que nosotras. Nuestro trabajo es más rígido. Pero además de eso, nosotros con esas preguntas cualitativas que les digo que tuvimos, nos preguntamos qué pasa con los roles de género. Y entonces creamos un índice de sesgos en las actitudes hacia el género, le llamamos. Y fíjense que la distribución de hombres y la distribución de mujeres es casi la misma. Quiere decir que los roles de género que tenemos incorporadas las mujeres y los hombres de esta muestra son parecidos, son iguales. Y entonces por eso lo que vemos es que las mujeres seguimos cuidando más, seguimos participando más de las tareas domésticas y quienes más se mueven son ellos. Porque ellos siguen los roles tradicionales de género, pero ellas también. Y después queríamos ver el último de los bonus tracks de este informe, que tiene que ver con las madres y los padres. ¿Qué pasa cuando hay niños al interior del hogar y presumimos que el jefe o la jefa y el cónyuge de ese hogar son los padres o madres de esos niños? Hay un trabajo metodológico atrás porque, bueno, tenemos que ir a buscar en la EPH quiénes son, cuáles son las familias, cómo asigno padre y madre. ¿Y qué es lo que vemos? Fíjense que lo que vemos es que cuando nosotros teníamos hombres y mujeres, todos los hombres y mujeres, sin distinguir madres o padres, teníamos una brecha de participación, ¿sí? Ahora fíjense cómo se amplía la brecha cuando consideramos madres y padres. Pasamos de 18 puntos de diferencia en el caso del total de la población a 20 puntos de diferencia cuando ya hay niños en el hogar y presumimos que los adultos son padres y madres. Para el NOA lo mismo, para el NOA no se cumple mucho, perdón, y para el total país sí. Ahora de vuelta, ¿quién es el que más cambia? El hombre. El hombre es el que incrementa más su participación, no tanto la mujer. Entonces nos estamos como acercando a lo anterior, ¿sí? Hay hijos adentro del hogar, ¿quién es el que sale más a trabajar? El hombre, ¿sí? El rol tradicional de género de hombre proveedor. Y entonces lo que nos interesaba saber era, bueno, pero veamos las edades, porque ser madre o padre tiene mucho que ver con el ciclo de vida. No somos en general madre a los 14 o después de los 50. Entonces hemos querido ir a ver cómo se manifiesta ese ciclo de vida con madres y padres. Y efectivamente lo que encontramos es que el fuerte de la participación laboral está entre los 35 y los 39 y entre los 50 y los 65 años. Entonces, acá, básicamente, lo que estamos encontrando, bueno, es una evidencia empírica del ciclo de vida, una mayor participación en las edades centrales, en las edades productivas, en las edades fértiles, pero de vuelta nos encontramos con que el que más se mueve es el hombre. El indicador que más se mueve es el del hombre, lo que nos está hablando de la existencia de esos roles de género. Ante un hijo o una hija, el hombre sale a trabajar. La mujer también, pero menos. Y la última de las preguntas que nos hicimos es, ¿qué pasa si hay más de un hijo adentro del hogar? Y ya con esto termino.
¿Y qué pasa con las edades de los hijos? ¿Sí? ¿Hay algún cambio? Y resulta que cuando nosotros tenemos un hijo, 2 hijos o 3 hijos, el cambio en la brecha es muy chiquitito. Fíjense que acá es 8, acá es 9,5, acá es 8,7. Pero fíjense que cuando pasamos de 4 hijos o más, ya la brecha es de 13. O sea, se amplía mucho la diferencia de participación entre hombres y mujeres. Bueno, a nosotros los economistas nos gusta explicar esto en términos de microeconomía. Y entonces acá nosotros lo que decimos es que los hogares tienen economías de escala. Y que entonces hay economías de escala mientras tengo 1, mientras tengo 2 y mientras tengo 3. Casi que es lo mismo. Ahora, cuando ya tengo 4, la cosa cambia. Y entonces por eso es que la diferencia entre las pautas de participación de hombres y mujeres se hace mayor. Y entonces después, bueno, tenemos la cantidad de hijos. ¿Y qué pasa si aproximamos algo de... Todo el mundo se enoja cuando lo digo, pero a mí me parece divertido porque, bueno, porque soy economista y estoy en un ámbito académico, con la calidad de los hijos. Y entonces, bueno, ¿cómo aproximo calidad? Bueno, pensemos en la edad. ¿Sí? Menos de 6 años yo le tengo que dedicar muchos más cuidados que a un pibe que tiene 13, 14, 15. Espero, porque yo estoy en esta de 10 y ya me ocupa un montón de tiempo, espero en todo caso. Y entonces, ¿qué es lo que encontramos? Lo que encontramos es que efectivamente la mayor brecha se da para los niños pequeños. Es decir, que los niños pequeños son los que efectivamente hacen que la mujer se quede más adentro del hogar y participe menos, pero que el padre salga a trabajar y participe más y se reproduzca esta idea del hombre proveedor y de la mujer cuidadora, reproductora de las, reproductor social, ¿no? de la sociedad. En definitiva, nosotros seguimos mucho una economista muy importante, se llama Claudia Goldin. Ella lo que dice es, bueno, los roles, en los hogares hay imposibilidades para que las mujeres se desarrollen profesionalmente, pero ella mira, digamos, los roles de género y la participación como las dos caras de una misma moneda. Y después lo que Goldin plantea es que, al parecer, la maternidad sería un elemento que impide el desarrollo profesional de las mujeres. Nosotros efectivamente lo estamos de alguna manera encontrando en estos números. Bueno, nosotros con esto le agregamos a Goldin que no es solo la maternidad, sino que es la maternidad de niños menores de 6 años. ¿Sí? La maternidad de niños menores de 6 años parece para nosotros ser un elemento crucial. Entonces, en definitiva, problemas de discriminación nosotros no encontramos, parece no existir la discriminación salarial, el problema parece ser de participación. La participación podría tener que ver con los roles y con la maternidad, paternidad. Y por último, conocer las brechas no solo es importante por cuestiones de inequidad, sino por cuestiones de eficiencia. Podemos ser más eficientes, más productivos si incorporamos plenamente la mano de obra femenina que hoy no está incorporada. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos a Florencia, bueno, por una cuestión de tiempo y también de cuidados. Vamos a dejar como un espacio de preguntas en el aula virtual. Vamos a hacer un formulario con texto en línea para que ustedes un poco opinen. Y bueno, también un poco decirle que estas charlas, el año pasado también trabajamos con una de las estudiantes en práctica profesional y trabajamos brechas de género organizacional. O sea, esto que nos presentó Florencia a nivel macro o meso, nosotros lo pudimos hacer a nivel micro, o sea, a nivel de una empresa, ¿no? Así que bueno, también un poco invitarlos a que puedan hacer dialogar sus temas con esto de las brechas y la perspectiva de género, también dentro de las organizaciones, que no es un tema menor, ¿no? Y más en los tiempos que corren, como licenciados y licenciadas en administración, seguros que vamos a tener que gestionar la diversidad.
Entonces, algo que también queremos desde estos espacios comenzar a prepararnos, ¿no? Cómo gestionar la diversidad en sus múltiples expresiones, no solamente diversidad sexual, porque en Argentina como que uno habla de diversidad y solamente es como que pensamos en la diversidad sexual, pero en realidad en la administración como campo de estudio ya la diversidad viene siendo estudiada desde ya la década del 90, ¿no? Diversidad de raza, de religiones, ¿no? De etnias, cosas que nosotros tal vez no tenemos eso por nuestra cultura, pero sí en la administración ha sido estudiada desde hace tiempo, ¿eh? Así que bueno, ese es el desafío que tenemos. Le agradecemos la participación. Muchas gracias, profesora Florencia, por su tiempo, su dedicación, compartir estas investigaciones y que sea también combustible para que nosotros también podamos investigar y hacer dialogar estos marcos con nuestras realidades organizacionales y en nuestras empresas, ¿eh? Así que bueno, muchas gracias. Gracias a los que nos acompañaron también entonces acá en la charla. Muchas gracias.